Dios bendiga esta estimada audiencia, amén. Como dice su palabra, envía pues a Jope. El ángel está diciendo a Cornelio que envíe a buscar a Jope a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dice, el cual mora en la casa de Simón curtidor, un curtidor que estaba ahí cerca del mar. Ahora yo le voy a decir lo siguiente. ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí? Lo que he sentido de parte de Dios al respecto de enviar a buscar a Pedro. Pedro hizo lo que Dios le mandó a hacer, porque al igual que Dios trató con Cornelio al respecto de que lo fueran a buscar, también Dios trató con Pedro. Y le dio a entender a Pedro de que lo que él ha limpiado, no lo llame él común o inmundo. ¿Por qué? Porque los discípulos, los judíos, no se trataban muy bien, que digamos, con los extranjeros. Dice, y les dijo, vosotros, ¿sabéis qué abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero está bien, le es abominación, no le es grato delante de ellos, o sea, en su genealogía, para ellos chocan. Pero déjame decirte que cuando haya un propósito de Dios, cuando Dios establece un propósito, mira, el hombre no se puede contradecir al propósito de Dios. ¿Qué pasa? Yo me quiero ir a la parte en que Pedro hizo lo que Dios le mandó, fue a donde Cornelio, conforme a la voluntad de Dios, y le dio la palabra del evangelio. Pero yo me imagino, la situación que estuvo viviendo Pedro cuando retornó. Me imagino todos los que estuvieron hablando de Pedro por cuanto había ido a predicar el evangelio a esos extranjeros y no conforme con eso también los había bautizado. ¿Pero por qué lo había bautizado? Porque el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. ¿Y quién era él para impedir el propósito de Dios? Él había llevado 6 testigos con él y vieron lo mismo que él vio. Pero a veces no entendemos el Brahma Sokota Kabashe. No entendemos el propósito de Dios. No entendemos cómo Dios actúa. Dios buscó a Pedro, en quien él asentó la iglesia. Fue en Pedro. Y lo mandó a buscar. ¿Para qué? Para que le hablara a Cornelio de qué? Del evangelio. Le hablara del evangelio, le hablara de la venida de Cristo. Que así como se fue, él volvería. Y que ellos eran testigos de cómo él había resucitado. Ahora, ¿acaso Dios no puede cambiar los lineamientos de los hombres, los escritos de hombres, las sujeciones de los hombres? ¿A qué el hombre se sujeta? Ellos se sujetaban ¿a qué? A que ellos no se trataban. O sea, ¿por qué? Porque usted sabe que el mandamiento es que los extranjeros no tenían relación con los judíos. Ciertamente así es. Cero relación entre ellos como tal. O sea, no era... Había relación de cualquier cosa que se comprara, se vendía, pero no de esta forma. De esta forma de, gloria a ti, Señor, de llegar a compartir como tal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para Pedro esa situación no fue muy fácil, pero usted sabe que cuando un varón y una mujer de Dios deciden hacer la voluntad del Padre, se sujetan. En este caso vemos a Pedro que se sujetó a Dios y decidió hacer lo que Dios estableció en su vida, de ir y predicar el evangelio a estas personas que no tenían nada que ver con el linaje. Y vemos cómo al final Dios lo respaldó y la situación que se había creado por él predicar el evangelio a estos extranjeros, Dios la disipó a través del testimonio que Pedro dio al respecto de esta persona que habían sido bautizadas no siendo judíos, porque recibieron al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Vive Cristo Jesús. Amén.